Bueno, un programa más y muy contento nuevamente de estar retomando estos temas apasionantes y son temas que transforman vidas. Por eso vamos a hablar hoy de la meditación. La meditación es una disciplina no muy popularizada en nuestra cultura occidental, en la cultura latina, pero que tiene unas cualidades muy importantes cuando aprendemos a enfocarla y aprendemos a practicarla. La meditación es un estado de claridad, de tranquilidad del pensamiento sin esfuerzo, sin tener que quemar energía haciéndolo. Tiene que ser un estado muy tranquilo, un estado en el cual sencillamente nos concentramos en ello. Pero esa parte debe ser integral. Nosotros somos espíritu, área o ser interior o área cognoscitiva, como se quiera llamar, y también nuestro cuerpo tenerlo preparado. En el Neuroscience and Coaching Institute del doctor Luis Gaviria, el fundador y desarrollador del neurocoaching, que se ha extendido por prácticamente todo el mundo, él nos enseña un acróstico que se llama PELO, y ese acróstico quiere decir postura. Cuando yo voy a meditar, debo tener una postura donde mi cuerpo esté relajado, esté descontracturado y esté tranquilo. Y esto se logra también a través de procesos de respiración profunda, que no tienen nada que ver con disciplinas orientales, ni con yoga, ni nada de esto. Estoy hablando de una meditación constructiva, pero necesitamos eso porque lo necesita el cerebro. El cerebro no puede estar pendiente de algo en el campo físico que está allí, pues gastándole atención y energía, entonces hay que relajarse. Lo segundo es el enfoque. Yo tengo que planear en qué voy a meditar. Y para esto también el medio ambiente donde lo voy a hacer tiene que ser un medio ambiente adecuado, tranquilo, sin interrupciones, sin celular y sin otra serie de cosas que me puedan distraer. Luego debo concentrarme en un lenguaje, en este caso un lenguaje interior, que sea totalmente con ese coherente al enfoque. Y aún también aprovechar la parte de la oración, si esa es la intención que he tenido de la aproximación. Entonces, pelo es postura, es enfoque, el lenguaje y es oración. Pero cuando nosotros vamos a meditar para tener claridad del pensamiento, yo tengo que comprender que la meditación depende del contenido que tiene mi cerebro. Yo no puedo meditar sin tener un sustrato sobre el cual hacerlo. Sócrates decía que para saber si una línea está torcida, se requiere una recta al lado y debemos estar pensando cuál es la línea recta frente a este enfoque que le voy a dar a ese tiempo de meditación. Cuando uno trabaja la agenda, los procesos de proyecto de vida, la meditación no aparece por ningún lado. De manera que hay varias clases de meditación. Hay meditación que es mística, que está más enfocada en la parte sensorial, en tratar de explorar, sentir esto, sentir aquello, y puede producir ciertos grados de placer interior. Total, esos momentos de tranquilidad pues disparan la dopamina, la serotonina, oxitocina y aún noradrenalina, que son los neurotransmisores que, digamos, le producen ese tipo de tranquilidad física al cerebro. Pero también hay otro tipo de pensamiento, de meditaciones filosóficas, religiosas. Pero hoy vamos a hablar nosotros de una meditación constructiva.
la que debemos tenerla, por lo menos yo creería que una vez a la semana, pero es definiendo un tema. Por ejemplo, si una persona está decidiendo separarse, debe tener un tiempo de meditación donde pueda contemplar todas las características de de la decisión que está tomando, de los efectos que esto puede producir y de los recursos que tiene, si es la mejor decisión o no. Pero en ese momento no puede estarle mezclando otra cantidad de cosas. Miremos otro ejemplo de meditación, alguien que va a hacer una compra, ¿cierto? El meditar en todas las características. Pero hay otro tipo de meditación más profunda y es la de adquirir sabiduría. Entendamos que el cerebro es monotemático, no es multitasking, no es multitarea. Y cuando el cerebro lo enfocamos a esa parte de concentrarse solo en un tema, es muy especial. Por ejemplo, cuando yo salgo cada mañana a hacer mis dinámicas de ejercicio y estoy cerca al río, estoy en medio de un área campestre, utilizo mucho la meditación en mi respiración, porque hay algo que se llama coherencia cardíaca y cuando uno inhala el aire contando 1, 2, 3, yo llego hasta 7, ese mismo conteo debo llevarlo para la exhalación, para la expulsión del aire, porque esto genera ciertos equilibrios, digamos, hemodinámicos y bioquímicos en mi cuerpo. Eso no tiene nada que ver con filosofía. Pero también puedo enfocarme en mis tiempos de oración, por ejemplo, enfocarme en el tipo de oración. Hay una enseñanza de aquel impresionante líder de la época, digamos, después de Cristo, que fue San Pablo, y él hablaba de oración eficaz. Y ese es un tema para meditarlo. Si hay una oración eficaz es porque hay otras ineficaces. También hay un tipo de meditación frente a la claridad de una realidad. Por ejemplo, si yo sé que debo perdonar, porque el perdón es un elemento muy valioso para la salud cerebral y la salud integral del ser humano, entonces tengo que preguntarme una serie de cosas. ¿Por qué no? ¿Qué obtengo? Si sé perdonar o no sé perdonar. Todas las bondades que trae el perdón. Y cuando vaya a tomar otro tipo de decisiones que yo ya las he descartado, que de entrada me presentan algo y entonces yo digo definitivamente, pero muy rápidamente no. Debo tomarme un tiempo y meditar. ¿Y por qué no? ¿Qué pasaría si digo que sí? Esto nos abre el horizonte en la toma de decisiones en la vida. También nosotros, a través de la meditación, en un concepto, en una idea, en algo que estamos aprendiendo, le permitimos al cerebro que pueda ser convertida la información en conocimiento, y el conocimiento va a la memoria a largo plazo. Entonces es una internalización de ese conocimiento y esto nos lleva a algo muy especial y es poder darle claridad al cerebro de cómo vamos a practicar algo, cómo vamos a llevar a la práctica algo que estoy aprendiendo. Cuando una persona necesita cambiar hábitos, por ejemplo, vamos a suponer el bajar de peso. Hay una lucha impresionante y hay determinaciones que dice no voy a consumir sino una comida en el día. Y le puede durar algunos días, pero después finalmente se rinde, porque el cerebro no funciona así.
Entonces, si yo digo que voy a cambiar de hábito, debo aprender cómo se cambia de hábitos, cómo empiezo con la práctica hacia el cambio de hábitos. Y esto requiere meditar en ese concepto y meditar en la práctica. Hay una cosa interesante cuando hablamos de hábitos, y los hábitos tienen tres componentes. Uno es que tiene un disparador, algo activa siempre el hábito, el que desea fumar, el que desea comer dulce, o en fin, algo le genera ese disparador. Y esto es para todo tipo de hábito. Pero luego viene un ciclo, viene como un ritual. Por ejemplo, la persona que fuma tiene unos rituales desde que toma el cigarrillo en la mano, le da unos golpecitos en la mesa, la forma en que lo va a encender. Todo eso es un ritual que disfruta el cerebro. Entonces, esos círculos o esos rituales hay que intervenirlos. El disparador lo conservamos, el ritual lo intervenimos, pero siempre el cerebro quiere una recompensa, siempre. Cuando yo estoy haciendo estas dinámicas de ejercicio que hacía rato las había dejado y las necesito, yo subo por una pendiente importante dentro de todo el ciclo que hago en la mañana, temprano. Y cuando, por ejemplo, voy en el ciclo quinto y ya me siento un poco cansado, le planteo a mi cerebro una recompensa. Es decir, el sexto ciclo que cuesta un poco, entonces lo vamos a disfrutar. Pienso en quedarme más tiempo frente al río, en disfrutar más el viento, el canto de las aves. Y entonces mi cerebro me compra la idea de la recompensa, y cuando llego al sexto ciclo es mucho más fácil hacerlo. Y por ejemplo, ya cuando voy llegando al último ciclo, que hay bastante ya desgaste, entonces lo voy a lograr, lo voy a disfrutar. Termino el ciclo, voy a poder disfrutar de un desayuno. Todo ese tipo de cosas implica estar concentrado en una sola idea y en estar gerenciando nuestro interior, estarle enseñando a nuestro cerebro esas prácticas, porque si no nuestra vida se pasa todo el tiempo con un pensamiento plano, con un pensamiento que solo conoce la rutina. Y en este tiempo he venido comentando mucho de una tríada que nos destruye: rutina, estrés e incertidumbre. La rutina es acostumbre allí, pues porque es lo que me toca, y esto cambia totalmente cuando cambia nuestra actitud, ¿sí? El estrés, he venido también hablando de los tipos de estrés o disestrés, porque hay estrés patológico, y nosotros tenemos toda la capacidad de intervenirlo. Por eso es que las neurociencias aplicadas al comportamiento a través del coaching es tan especial, es tan transformador y tan apasionante, porque se aprende a vivir una vida increíblemente agradable en medio de los conflictos normales. De manera que implica un entrenamiento, preparar el cerebro para ser conscientes de los recursos, de la práctica, de todo esto que podemos nosotros trabajar. Cuando nosotros practicamos la meditación que les he venido describiendo, al cerebro también se le están construyendo mapas de cómo hacerlo. Cuando comencé estas dinámicas que les estoy compartiendo, obviamente tenía que concentrarme en cuántos ciclos llevaba, por dónde tomaba, y ahora no, ya está automatizado, entonces más descansado todavía, porque ya el cerebro aprendió, porque ya tiene claro el mapa de mis ejercicios. Y así es, el cerebro funciona por mapas.
El próximo sábado, este gran neurocoach y fisiocoach Antonio Gutiérrez del Instituto de NCI va a dictar un seminario sobre mapas mentales. Les invito a que busquen la página de NCI, que es neurocoaching.us, o sea, Estados Unidos, y allí está toda la información. El cerebro funciona por mapas. De manera que cuando nosotros vamos explorando todos estos potenciales y estas capacidades que nos permite la vida poder desarrollarlo, conocemos otra serie de conceptos y de prácticas que quizá nunca hayan escuchado, como es el pensamiento lateral. Edward de Bono es quien ha desarrollado de una manera muy conocida en aquellos que estamos en el tema de qué es pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral es precisamente buscar ideas que no sean las comunes, buscar soluciones diferentes a las que aprendimos toda la vida, buscar preguntarnos cuál es la otra forma en que yo podría desarrollar o resolver tal cosa. Cuando hay algún conflicto, que conflicto no es pelea, conflicto es dos posiciones diferentes. A través de la meditación y del pensamiento lateral, se puede entre las dos ideas construir una tercera. Entonces se puede jugar con todo esto. No sé si alguna vez escuchaste hablar de pensamiento líquido. Pensamiento líquido es aquel que deja sumergir las ideas para considerarlas. Pero cuando uno camina por la vida con el pensamiento sólido, o sea, la roca de lo que yo pienso, como yo pienso, así es, nadie me viene a decir qué es lo que tengo que hacer, así es la vida, y voy para adelante tomando decisiones donde muchas de ellas son decisiones de desespero o decisiones emocionales, y estas personas terminan bastante mal. En la vida hay que tener flexibilidad, en la vida hay que de alguna manera darnos esas oportunidades de estar en algo que se llama capacitación continuada sostenible. O sea, nosotros tenemos un océano de conocimiento donde cada día nos deleitamos en conceptos serios con bases bibliográficas, con los rieles de los principios y valores, la ética y el respeto, y la vida se va construyendo todo el tiempo. Una excelente pregunta en esta noche sería, ¿cómo anda tu área de capacitación continuada? Pero insisto mucho que no es capacitarnos en administración financiera o en aprender idiomas, no, es capacitación en construir vida, en administrar vida, en desarrollar inteligencia emocional, en desarrollar la espiritualidad, en preguntarnos, bueno, mi fe, ¿en qué está basada y cómo la uso? Porque todo el mundo tiene fe. Hay personas que solo tienen fe en la billetera. Cuando está llena, entonces pareciera que eso le diera seguridad. Pero cuando no hay grandes crisis, porque precisamente nosotros no podemos estar todo el tiempo pensando en lo externo, en todo aquello que tiene fecha de expiración, en todo aquello que nos puede fallar, pero hay cosas demasiado, demasiado poderosas. Por ejemplo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la bondad, el amor, la alegría, no tienen precio y no se pueden comprar con dinero. Y esos son aquellos elementos con los que podemos practicar a través de herramientas fáciles de
aprender y tener nuestro equipaje de la vida muy bien dotado para muchas cosas. Obviamente dentro de esto también está el perdón, está la comprensión, la contemplación indagativa de la cual hablo tanto porque la disfruto mucho. Hoy compartí en otro espacio cómo tuve una experiencia de llegar frente a un centro comercial y ver a mediodía a un hombre anciano, invidente, gritando que quién lo podía ayudar para llegar a la sombra. Y me conmovía la oportunidad que me daba la vida de disfrutar ese momento. Es algo muy simple, acompañar a la persona y decirle, mira, aquí estás a la sombra, y explicarle un poco el lugar donde estaba, pero es la oportunidad que nos da la vida de disfrutar intensamente esos momentos. Y esto está servido para todos. Lo que pasa es que la elección sobre este tipo de acciones es muy personal y solamente personal. Otra de las cosas importantes en la meditación es algo que podemos hacer en este momento. ¿Por qué no tratamos de hacer un recorrido para que nuestro cerebro reconozca en este momento cómo está nuestro cuerpo? Allí donde estás puedes tratar de concentrarte por unos segundos en cómo está tu nuca, y tratar de moverla, a ver si hay algún dolor, si te genera descanso, en mover los hombros, en hacerle allí una revisión a la columna, si está recta, si está torcida, y así por todo el cuerpo, y esto se llama interocepción. O sea, nosotros tenemos la capacidad de llevar al cerebro a que también esté revisando el estado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla. Cuando una persona empieza a tener un dolor en alguna parte de su cuerpo, entonces enseguida tomar un analgésico para silenciar ese dolor. Pero ese analgésico está diciendo no molestes, cuando el cuerpo está diciendo necesito ayuda. Entonces, ¿a dónde avanza uno? Y estas son una de las bases de la medicina funcional, a mirar por qué no está funcionando adecuadamente ese órgano o esa estructura y tratar de restaurar. Meditar en el futuro, pero de una manera también responsable, es increíble. Poder uno soñar, y soñar no cuesta nada, es un dicho que hay por allí. Pero soñar responsablemente con metas alcanzables, medibles, realizables, es parte de la vida, parte de esa inspiración que podemos tener. De manera que genial poder nosotros cada día practicar más y más toda esta serie de conceptos y herramientas que tenemos para poder trabajar diariamente. Por otro lado, nosotros tenemos un temperamento y tenemos un carácter. El temperamento es genético. Hay temperamentos de liderazgo, de emprendimiento, de servicio, de temperamentos analíticos. Y entonces qué bueno descubrir cuál es el tipo de temperamento con el que mi cerebro está tratando de gobernar mi vida. Pero también está el carácter. Y el carácter es el sistema de cómo gobierno mi vida. Por eso yo quiero invitarlos, porque en septiembre estoy lanzando un seminario que se llama Misión Carácter y tiene que ver con descubrir toda esta serie de herramientas y empezar a ver cómo transforman nuestra vida. En este momento
también ya iniciamos aquel curso que tanta expectativa tenía, que se llama Momentum, y hemos trabajado el tema de cómo ser libre del estrés. Esto fue el día de ayer. El próximo miércoles trabajaremos cómo hacer que el miedo se vuelva nuestro amigo. El siguiente se llama cambios vitales, cambios que producen vida. Y el último me apasiona y es aprender a volar por encima del pantano, aprender a volar por encima de las debilidades, aprender a volar por encima del pasado. Suelta el pasado. Y es posible, sí se puede. De manera que esto es una forma de vivir la vida con aquel concepto espiritual de bienaventurado, o sea, una aventura buena cada día. Perdón. De manera que hay mucho por hablar, mucho por compartir, mucho por disfrutar, y nuestro cerebro va siendo entrenado para tomar pequeños conceptos. Por eso hemos venido en una secuencia casi de una palabra o de una frase muy corta, porque lleva el cerebro a ser concentrado en ese tema. Por ejemplo, hoy con todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos hablado, ¿qué nos llevaríamos de hoy? ¿Qué nos llevaríamos de este tema para practicar, para explorar, para investigar? Yo creo que una de las cosas que no podría dejar de compartir hoy frente a la meditación es la meditación espiritual. Personalmente soy un apasionado por el diseño original. Todas aquellas cosas donde el hombre no ha intervenido, no ha metido su mano, encuentra uno la originalidad. Y en esa originalidad hay mucha sabiduría. Y no somos espectadores de esa originalidad, sino que somos el centro de ese diseño espectacular. De manera que cuando descubrimos la originalidad y meditamos sobre ella, y recuerden cuando hablamos de la ley de la extracción, en la meditación también se abre ese espacio de encontrar aquellas cosas que no tienen que ver con mi estructura original, y entonces tengo la capacidad de elegir deshacerme de ellas. Me han escuchado en muchos escenarios hablar de gran parte de mi vida con depresión, con timidez. Pues de eso no queda nada. Yo estoy disfrutando mucho la vida ahora porque aprendí la ley de la extracción, de echar fuera todo aquello que no pertenece a mi diseño. Y quizá quisiera ir como cerrando el tema de hoy, compartiéndoles este pensamiento que es bien poderoso. Usted no es responsable de las cosas que le pasaron atrás en la vida, de lo que otros le hicieron o no le hicieron. Pero usted y yo sí somos responsables de qué hacer con nuestro futuro. Sí somos responsables de meditar en cómo invertir o administrar adecuadamente el tiempo, los recursos financieros, nuestras emociones, cómo generar relaciones de alto impacto. Es toda una grandeza que no podemos seguir viviendo en una rutina y en una vida plana, siempre haciendo lo mismo, llenándonos de ir y comprar algo y tener esto o aquello, que no estoy diciendo que esté mal, uno se da gusto, pero eso no es la esencia de la vida. Son las pequeñas cosas de la vida.
Entonces, bueno, quiero motivarles mucho. Aún quedan 3 conferencias de nuestro seminario Momentum. Encuentra el momentum en tu vida y actívate, optimízate. Y también desde ahora invitarles a que nos escriban para ampliar un poco la información de manera personalizada, si quieren, frente a lo que va a ser ese gran seminario de Misión Carácter. Recuerda, carácter es el sistema de gobierno con el cual administramos y trabajamos la vida. Bueno, esto era lo que les traía hoy. Estoy muy contento. Cada vez más personas me permiten interactuar y conocer y construir relaciones de otras latitudes. Por eso les agradezco a todos. Un saludo a María Fernanda Villada, siempre nos acompaña. Marvel, personas de muchos países. Ana Ferreira, un gusto poder saludarte desde Santa Fe, Argentina. Y así, todos los compañeros de Estados Unidos, de España, hasta alguna persona de Turquía, estamos interactuando porque, saben, me escribió una persona de Nairobi, y dice uno qué increíble lo que es aprovechar al máximo estos medios digitales. Bueno, les habló el médico Carlos Ávila y les motivo mucho a que continuemos juntos creciendo y trabajando.